Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios ayuda a quienes confían en Él. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, no se avergonzarán los que esperan en Dios. Él defenderá nuestro pleito y salvará a nuestros hijos. Y conocerá todo hombre que Él es nuestro Salvador y Redentor. Nunca olvides que Jehová es el juez de la tierra y que ha venido por toda gracia nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Él es el único que nos redime, que nos hace libres de todos esos pecados que nos acusan. Y en la obediencia, que es por toda gracia, Dios nos justifica en Cristo. Escrito está en el profeta Isaías, capítulo 50, verso 10 y 2. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Escucha con atención lo que nos habla el Señor a través del profeta Isaías. Dice aquí en forma de interrogación: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Mira, yo lo recalco mucho y es que precisamente el temor a los juicios de Dios es lo que nos lleva a la bendición de Él. ¿Por qué? Porque tan solo con temor a los juicios de Dios es que nosotros podemos apartarnos del mal. Por eso los cristianos siempre siguen viviendo entre el bien y el mal, porque es que en las iglesias no enseñan el temor a Dios. Hablan de amor, de perdón, de bendición, pero no hablan de temor porque piensan que es que la gente se van a ir de las iglesias. Y no es así, es un tema muy importante para que realmente el pueblo de Dios alcance la heredad de su reino. De lo contrario, el pecado del pueblo de Dios lo que va a traer es juicio sobre sus vidas. Dice el Señor: el que anda en tinieblas, o sea, en pecados ocultos. Mira, el que no tiene temor de Dios siempre va a tener sus pecados ocultos. Dice, y carece de luz, carece de la justicia de Dios, eso quiere decir luz. Entonces Dios lo invita, dice: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, sosténgase en Dios, para que asimismo pueda obrar esa justicia. ¿Acaso se ha acortado mi mano para redimir? Mira, Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos, y en todas las generaciones de los hombres, Él ha librado de culpa a los hombres, los ha justificado, los ha santificado. Por siempre los hombres que se han llegado a Él. Dice, no hay en mí poder para librar. El único, escúchalo bien, que nos puede librar del pecado es Dios a través de Cristo. No hay otra manera. Dice la gente que eso es puro cuento, que no hay sino que tener voluntad y uno deja las cosas. Deja algunas y contadas en las manos, pero los demás pecados, ¿cómo vas a hacer para dejarlos? Necesitamos de la ayuda de Dios, escúchalo bien.
Dios es el único que nos puede justificar a través de la obediencia, y esa obediencia se recibe por gracia en Cristo. Dice Él que Él es el que obra el querer como el hacer. Si tú consideras que tú solo, en tu voluntad, puedes librarte del pecado, entonces sobraría el Evangelio, sobraría la obra de Cristo sobre el mundo. Necesitamos de Dios para ser libres del pecado, escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, injustos, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mira, aquí hay una enseñanza muy buena y es muy importante que la resaltes en tu corazón. Habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. Y dice Él que a unos que confiaban en sí mismo como justos. ¿Qué es confiarse en uno mismo como una persona recta? Es gloriarse en uno mismo. Y cada vez que una persona se gloríe en él mismo como una persona correcta, esa gloria es vana. Porque jamás podrá ser justo en toda la extensión de lo que dice la palabra rectitud o justicia. Siempre habrá de tener errores, y por esos errores que tenga, Dios le va a pedir cuenta. Escúchalo bien. Dice que estas personas menospreciaban a los otros. Mira, porque esa es la cuestión, que los que se creen justos menosprecian a los demás. Entonces dice el Señor: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno pertenecía a una religión de los israelitas, y el otro era cobrador de impuesto en Roma. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Escucha bien la expresión de la palabra. Dice: el fariseo oraba consigo mismo. ¿Le está orando a Dios? No. Dice la palabra: oraba consigo mismo. Mira, es como el que dice: Señor, perdona mis ofensas, así como yo he perdonado a los que me ofenden. Y tiene un corazón lleno de resentimientos, de odios, de venganza, de violencia. ¿Para quién está orando? ¿Para Dios? No, está orando para sí mismo, como en el caso de este fariseo. Y le decía: Dios, te doy gracias porque, escucha bien, no soy como los otros hombres, injustos, ladrones, adúlteros, ni aún como este publicano. Mira, o sea que él se consideraba justo por las leyes de Dios. No se consideraba ladrón ni adúltero. Y la palabra dice que no hay justo que viva sobre la tierra que haga el bien y no peque. De alguna manera tenemos pecado. Y Dios no dice esa palabra en las Sagradas Escrituras para que nos justifiquemos como débiles. No, Él dice esa palabra para que nosotros veamos realmente la necesidad de Dios. Dios es la fuente de nuestra fortaleza, y en esa fortaleza el dominio propio a nuestras debilidades. Nunca lo olvides. Y allí que lo necesitamos todos los días de nuestras vidas. Sigue diciendo el fariseo: ayuno 2 veces a la semana. Mira, doy diezmo de todo lo que gano.
porque el diezmo se hizo fue para el pueblo de Israel. Entonces dice ayuno y diezmo, pero ¿qué? No tiene misericordia de su prójimo. Mira lo que está haciendo. Entonces, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve que ayune, que diezme, si está siendo una persona injusta con el prójimo, al acusarlo y al juzgarlo y al condenarlo? Mas el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo. No se sentía indigno de Dios, sino que se golpeaba el pecho en señal de arrepentimiento, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, ayúdame, Señor. Os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado, porque de seguro que Dios lo perdona y le va a dar la gracia para que supere sus debilidades, antes que el otro, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece, dice el Señor, cualquiera que se autoaprueba en él mismo, será humillado, será abatido, será derribado. Y el que se humilla y reconoce sus pecados delante de Dios, será enaltecido, elogiado, alabado. Mira la diferencia. Por eso es que Dios dice de Job, elogiándolo y alabándolo, le dice a Satanás: Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Temeroso de Dios, apartado del mal, hombre recto, hombre perfecto. Mira, Dios mismo lo elogia y lo alaba, así como quiere hacer con todos nosotros. Entonces, el gran problema de la humanidad, escúchalo bien porque esto no puede estar en ti ni en mí. El gran problema de la humanidad es el juzgar a los demás. Dice el Señor: no juzgues para que no seas juzgados, porque de ninguna manera vamos a ser perfectos. Vamos a estar cerca de Dios, pero nunca en la perfección de Él, ni en su santidad. Dice, el problema de la humanidad es juzgar a los demás y creerse mejor que muchos pecadores, sin tener en cuenta que un pecado, por más mínimo que parezca, no deja de ser pecado ante los ojos del Señor. Escúchalo bien. La verdad es que todos somos pecadores y necesitamos ser redimidos por Dios a través de Cristo. Necesitamos ser perdonados, necesitamos la gracia para que esa gracia en fortaleza y en dominio propio nos ayude a vencer nuestras debilidades. Y esa ayuda no es por un tiempo, es por todos los días, porque todos los días estamos tentados, todos los días estamos en medio de una sociedad corrupta, llena de maldad y de violencia. Somos perseguidos por el pecado. Y allí que necesitemos todos los días de la gracia del Señor. Que el Señor te dé mucho entendimiento y en ese entendimiento te llene de gracia para que asimismo busques cada día la perfección y la santidad en Él. Amén, amén y amén.